Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Han descansado? Vamos a tener un hermoso tiempo en esta noche, no sin antes encomendar a Dios este culto. Le voy a invitar a todos a ponerse de pie, por favor. Vamos a orar antes de cantarle a nuestro Dios himnos y alabanzas. Oremos. Señor, te damos las gracias, mi Dios, por estar en tu casa. Señor, gracias por darnos este hermoso privilegio de poder cantarte, adorarte, Señor, aprender más de tu palabra a través de tu siervo. Bendice este tiempo de principio a fin y te lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Vamos a empezar a cantar una alabanza que titula Mi Dios. Milagros de amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Coro. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, el coro. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Una vez más vamos a cantar esta alabanza, mi Dios. Cantemos. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta. Mi Dios, mi Dios. Amén. De igual manera vamos a cantar en esta noche varios himnos. El primero titula Día en Día. Mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es
vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios el siguiente himno que titula Lluvias de Gracia. Cantemos. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con el siguiente himno que titula Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío
Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor, cantos de alegría elevo a mi Rey y buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Voy a invitar a todos a ponerse de pie, por favor, hermanos. Vamos a entonar una hermosa canción, un hermoso himno que titula Santo, Santo, Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío lo
tomar sus asientos, hermanos, muchas gracias. Vamos a cantar una canción más y luego de esto tenemos el tiempo de la predicación. Vamos a cantar esta hermosa alabanza que titula Glorioso Intercambio. Y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó, en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevó su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Amén. Eso sería el tiempo de las alabanzas. Tenemos a nuestro pastor a cargo de la predicación. Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Vinieron, me dijeron, varias mujeres, como 70, un poco más, creo, si no me equivoco, al test que tuvieron en la tarde. Qué bueno por eso.
La mujer es más fácil, ¿no? Con té y ya está, digamos, ¿no? Los hombres nomás que más exigentes, ¿no? No los convocamos con té, digamos, ¿no? Pero creo que no es el té, ¿no? Es la comunión, es todo lo que ya han creado de cierta forma por medio de la comunión también, y las enseñanzas y ese tiempo que siempre sea bueno. Me alegra por eso también, así que bueno por las mujeres. Y ahora nos toca aquí como iglesia también aprender un poco más. Y bueno, un tema extra tomar esta noche, así que por favor me acompañen en sus Biblias. Esta semana estuve repasando un poco de esto y bueno, puse en mi corazón al Señor compartirles este tema para ustedes. En el capítulo 3 de Proverbios. Como saben que también esta mañana tuve que ir a una situación de una iglesia y la verdad es que hace rato que no pasaba por una situación como esa, complicadita. Estuve recién a las 3 de la tarde, casi salí de allá, desde la mañana hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde recién estaba almorzando. Complicada nomás se puso la figura. No salía humo blanco. No habían orado ustedes suficiente, creo que no me apoyaron en oración. Ya parecía que salía bien y se empeoraba la cosa, ¿no? Hacía rato que no veía que un pastor se pelee con un diácono. Estaba por ahí más o menos, estaba bonita la cosa. Ya, y como espectador uno la ve mejor, digamos, ¿no? Después me llevaron a almorzar, me acuerdo, y me dijeron, ¿qué piensa? Y yo le dije, sí, yo quería ver algo más y no pude ver más, digamos. Entonces tuvimos que pararla ahí. Una hermana me dijo en un momento, pastor, ¿y por qué no los apartaba? Decía, ¿no? Hablando de otros hermanos y otra situación ahí. Le dije, y yo la verdad, a mí me gusta ver a la gente pelearle, así que está bien que se peleen nomás, dejarlo allí y yo me parto nomás. Pero bueno, complicado, difícil, nos reímos, una situación así tal vez, hermano, pero es tristeza a la misma vez cuando consideramos que iglesias, hermanos, más son vistos o por testimonio malo se lo puede reconocer o buscar, o por lo menos escuchar cosas de ellos y no por los buenos. Así que Dios nos libre de situaciones como esa, no solo por murmuración, no solo por desencanto también a veces en el liderazgo, sino también por malas decisiones y por mala forma de hacer las cosas delante de Dios y delante de la congregación. Así que, bueno, oremos por nosotros siempre. A veces miramos a otro lado y tal vez no nos gusta, y cuando miramos a nosotros también debemos pensar que, por tanto, dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces también nos toca siempre examinarnos y nosotros ante todo. Así que esta palabra de Proverbio también puede ayudarnos hoy. Permítame leer 3, 5, 6, 7 y 8 de Proverbios 3. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El tema de hoy es sabios en su propia opinión. El concepto de sabios en su propia opinión es prácticamente un asunto más de Proverbio. Cuando lo ve usted en Proverbio, lo ve más claramente por medio de varias porciones. Si me acompañan en una porción un poquito más extensa, al mismo Proverbios capítulo 26, Proverbios 26, versículo 1, voy a leer varios versículos para tener un poquito más de esta advertencia que nos da en el capítulo 26 ya de Proverbios. Como no conviene, dice, la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Una de las palabras también que vamos a asociar mucho es la palabra necio. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿De dónde viene? El látigo, dice, para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta, dice, los pies y bebe su baño, así es el que envía recado
por mano de un necio. Las piernas del cojo penden, dice, inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espina hincada en mano del embriagado. Tal es el proverbio de la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundo. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y por último dice el versículo 12, pregunta, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Si ya es fuerte el concepto en el proverbio de ser necio, y por si acaso en proverbio el concepto es necio comparado con sabio. Y si vamos a asociar eso con la verdad bíblica completa, casi es una referencia a cristianos y no cristianos. Y esa vendría a ser más o menos la categoría que lo pone en el libro de Proverbios, el asunto de la necedad o el hombre necio. Y si un hombre necio ya por sí es malo por todo lo que dice acá, por ejemplo, que ustedes ahora leemos en el capítulo 26, y se pregunta a él y diciendo que hay todavía como que más esperanza para el necio que el que se cree sabio en su propia opinión. Y es como que el que se cree sabio en su propia opinión es peor que aún que el necio. Y entonces es terriblemente malo y es terriblemente dañino el cultivar un espíritu donde nosotros nos creemos más que los demás o tenemos un concepto más alto que el que debo tener, como dice el capítulo 12 de Proverbio. Y es allí donde yo debo pensar, de Romanos, donde nosotros tal vez en qué momento podemos estar cultivando un espíritu de esta forma. Vean que no es algo solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo. Vayan a Pablo en Romanos capítulo 12. Ahora lo cité ya en los primeros versículos, pero el versículo 16 dice esto. Romanos, estoy con proverbio en la mente. Romanos 12, versículo 16. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre... ¿Están conmigo? Está bien. ¿Qué dice entonces? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Y ahí está la frase, no seas sabio en su propia opinión. Va por allí. Lo contrario entonces a ser sabio en su propia opinión es tener una humildad que me llegue a pensar tal como soy realmente y no más allá de lo que debo ser. En palabras de C.S. Lewis, él dice, la humildad no es pensar que eres menos, es pensar menos de ti. Y qué interesante pensar que nosotros justamente ese que se cree o ese que está cultivando un espíritu que se cree superior a los demás o que su opinión, y me gusta la frase como lo dice el proverbio, sabio en su propia opinión, ni siquiera en sus propias palabras, es una opinión y muy de nuestra época también. Porque hoy también hablamos de que todos o todas las opiniones deben ser respetadas. Y creemos que las opiniones de todos está bien, hay que aceptar las opiniones. Más aún en un momento donde ya la verdad no es absoluta, sino que es relativa, y la vivimos así, entonces nuestro concepto de ser, de opinión ha calado cada vez más fuerza, porque nosotros ya creemos que deben respetarme mi opinión. Y que mi opinión es importante y es valedera, y toda opinión es buena. No. Es tu opinión. Y de cierta forma, en los caminos del Señor o en la vida cristiana de un hijo del Señor, nuestra opinión no cuenta. Sino que lo que debe contar es la opinión de Dios o la palabra de Dios. Porque a veces nosotros nos damos muchos aires de yo pienso, yo opino, yo creo y es yo.
Pero después hay que pensar qué Dios dice de eso. Porque lo que yo digo, si no está en sintonía con lo que Dios dice, pues entonces no vale tu palabra. Para ser un poco torpe tal vez y todavía, ¿qué te importa? ¿Qué importa tu palabra? ¿Qué importa nuestra palabra en sí? Comparada con la palabra de Dios. Y más aún cuando nosotros nos ponemos en una posición donde yo ya estoy pensando que es la mía la que debe prevalecer y yo estoy por encima de los demás, o comienzo con esta forma de hablar donde yo hago que los demás se callen y yo siempre estoy ganando. No es cuestión de ganar, ni argumento, ni es cuestión de que yo me ponga por encima de los demás. Debo de pensar que si estoy pensando bien conforme a la palabra. El mismo autor C.S. Lewis, que ahora estoy leyendo un libro de él, dice: prefiero ser lo que Dios escogió hacerme que la más gloriosa criatura que yo pueda imaginarme, ya que haber sido pensado y nacido del pensamiento de Dios y creado por Dios es la más querida, grande y preciosa de todos los pensamientos. Y con eso uno puede pensar, entonces no es lo que yo pienso de mí, sino lo que Dios piense de mí, lo que Dios ha pensado de mí. Y entonces, ¿de qué forma y de qué manera tal vez esto puede dañar nuestras vidas particulares y luego también nuestras vidas eclesiásticas? Porque si yo soy sabio en mi propia opinión, entonces tengo muchos problemas. Volvamos a Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Antes de llegar a este versículo 5, comenzó una serie de frases que son muy valerosas y muy dignas de ser reconocidas en el tema de sabiduría. Versículo 1 del capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, la verdad, átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es la sabiduría por encima de opiniones, pero también es el concepto de la verdad por encima de opiniones. Y es algo más importante del hecho de agarrarse de la sabiduría, de la cual viene desde el comienzo. Vean el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores, de aquí viene, ¿de dónde vienen estas cosas? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y entero los que caen en un abismo. Como los que caen en un abismo, hallarás riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo, echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Justamente como decimos el dicho, ¿no? Dime con quién anda, te diré quién eres. La mala influencia me arrastra justamente a pensar cosas que no deben ser, y luego cuando tal vez menos pienso, ya soy parte de un entorno pagano, mundano, un entorno contrario a la voluntad de Dios, y entonces tengo una mentalidad más humanista y no una espiritual, no una mentalidad espiritual. Isaías capítulo 5. Ustedes más conocen el 20, pero quiero leer también el 21. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen, dice, de la luz tiniebla y las tinieblas luz, porque ponen lo amargo en dulce y lo dulce por amargo. Y ya nosotros conocemos esta advertencia, es terriblemente malo que tengamos nosotros que caer en esto de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo.
Pero dice el 21, ay de los sabios en su propia opinión, o aquí va a decirnos en sus propios ojos. Es otra forma de entender la misma frase. Ay de los sabios en sus propios ojos, ay de los que son prudentes delante de sí mismos. No lo son realmente, se cree. ¿Conoce alguno? ¿Ha caído alguna vez en algo así? Donde tal vez, como dice aquí, a sus propios ojos usted considera que lo es. Hay unas falsas a veces, unas falsas humildades por allí, ¿no? En nosotros, ¿no? Unas falsas humildades como cuando nos comenzamos a alabar por ciertas cosas y decimos, no lo digo yo, lo dicen los demás. ¿Ah? Y nosotros decimos, ¿dónde está la encuesta? ¿Dónde estuvo esa evaluación, digamos, no? Rapidito la persona comienza a creer alguna cosa. O algunos cuando ponen una opinión y ponen una cosa allí sobre la mesa o sobre la charla y dicen alguna cosa y la posicionan por encima de las demás porque dicen, muchos piensan así. Y uno dice, ¿quiénes son muchos? ¿Sabe? Su amigo nomás y su conciencia y él mismo. Porque estamos queriendo posicionarnos o querer posicionar nuestra idea por encima de las demás. Y no funciona así. No funciona así. En términos académicos, justamente vamos a explicar algo. En términos académicos se dice que un licenciado de cualquier área, es alguien que sabe hacer trabajo, pero todavía no puede, su trabajo, su opinión o su conocimiento no le da la posibilidad de decir así es, de proponer una cosa, sino de trabajar y tal vez cumplir algo, una tarea. Cuando se dice que alguien ya es un máster, cuando tiene una maestría en alguna área académica de estudio, se dice que es una persona no solamente que ya está lista para trabajar, sino que también está lista para poder tal vez cumplir específicamente funciones y hacerlas bien. Es especialista, ¿no? Como dicen los doctores, no tienen una especialidad. Los doctores tienen una especialidad. En algo es especialista, pero eso no significa que es especialista en lo demás, es en algo. Pero todavía a ese máster no se le permite decir una opinión como diciendo, así es. ¿A quién se le permite? Recién al doctor, al que llegó de la licenciatura, la maestría, el doctorado, ahí arriba, para decir recién, propongo una tesis, ¿no? Propongo una tesis y que los demás entonces, y es verdad que hacemos tesis, las tesis en la licenciatura pues son una tesis de menor grado también en esta referencia, porque una tesis en ese nivel académico de doctorado es donde realmente una persona no solamente opina, sino que ha creado un pensamiento y crea realidades a través de una propuesta, en este caso que es una tesis. Y lo demás pueden decir, ¿quién la dijo? El doctor. Ah, si el doctor la dijo, como que tiene más peso siempre. Y eso es verdad, es muy aparte del área académica tal vez. Pero nosotros, ¿qué tan fáciles somos de rápidamente posicionarnos como si lo que decimos es la última palabra? O como si lo que decimos es superior a lo que los demás puedan decir y rapidito queremos, así es, así debe ser, y todo es así. Mi punto también tiene que ver primero con el corazón. Porque donde vienen todos los males, viene del corazón. Y si mi corazón no está conforme a el Señor, y no hay un temor, recuerda aquí que el punto es, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo no hago las cosas por temor o con temor en el Señor, entonces comenzaré tal vez a tener esa altivez. Recuerden que tal vez el primer pecado que se puede conocer en nuestra historia de la humanidad y desde antes también, porque hablamos desde el cielo, es justamente el hecho del diablo, cuando el diablo quiso ser como Dios antes de la creación.
Antes de todo, el diablo cometió el primer pecado y su primer pecado fue creer ser o querer ser como Dios. ¿Qué es eso? Es la misma línea de pensamiento. Orgullo, está la idea de vanagloria, pero está la idea de que tiene él su propia opinión. Y su propia opinión es: yo puedo ser también como Dios. Y entonces se quiere posicionar al mismo nivel de Dios y quiere estar allí en esa misma posición divina, y comienza eso que se conoce como la revuelta del cielo, como la batalla que hubo en el cielo, y Satanás también fue despojado del cielo. De ahí viene, y eso mismo lo venimos teniendo nosotros. Cuando comenzamos a decir: yo también, yo creo también, y comenzamos a tener esa idea de superioridad, porque en el Edén hubo lo mismo. En el Edén estaba el asunto del fruto. No comerás del fruto. El día que de él comieres, moriréis. Y Satanás dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como dioses. Lo mismo que el diablo quería, quiere él también que nosotros hagamos. Tal como él quiso de cierta forma posicionarse al nivel de Dios, tal entonces está llevando a la humanidad a que nos querramos posicionar como si tuviéramos la verdad nosotros, y no importa ya lo de Dios, sino mi opinión. Y es terriblemente perverso y dañino y es diabólico. Porque no es tu opinión la que debe prevalecer. Diríamos, para hacerlo más simple, es la palabra de Dios. La palabra de Dios o la escritura debería estar por encima de cualquier opinión nuestra. Cualquier forma de pensamiento humano, si no está a la luz de la palabra, no está siendo nacida de un corazón que quiere, que honra y teme al Señor, va a tener estos problemas. Va a caer en estos males. Por eso dice, otra vez volviendo al 3, versículo 5 ya de Proverbio, dice: fíate de Jehová. No solamente el fíate es confía, sino es la idea de cómo agarrarte de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa es la clave y es la solución para evitar el apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Cuánto nos agarramos de la palabra de Dios? ¿Cuánto nos agarramos de Dios mismo? Eso hará la diferencia. Capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 12. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Vuelvo a leer. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. El contraste que hay en el Antiguo Testamento: sabio y necio. Dice, son de gracia, son llenas de gracia. Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que las palabras del creyente deben ser para la sana edificación, para la mutua edificación, sazonadas con sal y todo lo demás que nos menciona el apóstol Pablo. Y luego va a decirnos acá, Eclesiastés, más los labios del necio causan su propia ruina, su propio mal. Hace rato leíamos en el capítulo 26 de Proverbios, en el versículo 5, dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Y saben, yo creo que esto tiene que ver con que lo podemos entender. Yo sé que ustedes lo entienden, lo comprenden, y tal vez si yo les digo amén, ustedes me van a decir amén. Pero no les quiero decir porque no quiero hacerlos pecar. Porque decimos amén a muchas cosas. Y yo hoy día nomás lo comprobaba, y ya lo he comprobado varias veces. Cuando le decimos a las personas algo como esto, la gente dice: sí, amén, es correcto. No importa tu palabra, lo que importa es la palabra de Dios. No importa tu opinión, sino los principios bíblicos. No te creas más grande que los demás, porque lo que importa es ser humilde. Hay que humillarse como el Señor, hay que ver al Señor, como el Señor se despojó, se humilló. Aprender del Señor manso y humilde.
No vino para ser servido, sino para servir. El que quiera ser el primero debe ser el último. Todo eso le decimos amén. Porque quien diga no, lo contrario, pecado casi, ¿no? Pero la cosa es cuando te agarran en esos momentos carnales. O cuando te olvidas de estas cosas porque te dejas llevar por tu corazón y tu pensamiento, y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Uno de los puntos en esto es agarrarse, como vuelvo a decir, del corazón de Dios. Con todo tu corazón, agárrate del Señor. Por eso Jesús decía, separado de mí nada bueno proviene de estar distante de Dios o apartado de Dios. Y eso va a hacer siempre la diferencia. Yo tengo la ventaja de ser pastor. Y pastor de acá en el sentido de que lastimosamente a mí muy pocos me contradicen. Para bien o para mal, ¿no? Me hacen mi mal a veces también, yo creo. Muy poco. Pero luego veo cómo otros contradicen algo similar que yo he dicho, pero como lo dijo otra persona, no lo dije yo, no digo porque soy mejor que los demás, simplemente por tal vez o es el pastor o la posición que uno tiene. Y he visto a hermanos respetar la opinión que yo he dicho respecto a algo, pero no la respetan cuando la dice otro. Y es terriblemente malo. Porque las personas no están pensando si es verdad o no es verdad, sino están pensando si me conviene o no me conviene. Si tiene la posición para decírmelo o no tiene la posición para decírmelo. Y decimos cosas así, y se nos salen después. Yo ahora al final de ese culto que tuve allí, donde estuve en la mañana, recuerdo que al comienzo muchos contentos, qué bueno que vine y todo lo demás. En medio, todos faltaron el respeto a todo el mundo. Y al final otra vez dice, pastor, va a disculpar, dicen, que así somos. Qué forma de generalizar las cosas, racionalizar las cosas y no darnos cuenta que estamos mal. Entonces mi segundo punto en esto es, primero, agárrate de Jehová, no te apoyes en tu propia ponencia. Dios es agarrarse de Él, es no separarse de Él, es temer a Dios por encima de todas las cosas, es con todo el corazón honrar al Señor y poner a Él por encima de mis opiniones. La segunda cosa es el hecho de que, dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es el hecho de reconocer que lo que yo piense, lo que yo opine, no se compara con lo que opina el Señor. Reconócelo entonces, y esa es la idea de como examinar si lo que voy a decir y voy a opinar va conforme a los caminos de Dios o la palabra de Dios. Eso es discernimiento. Eso también es la idea de ponerlo en la balanza con la palabra. Y eso entonces cambia. Yo sé que somos de la cultura mucho de la democracia, ¿no? Es que aquí la democracia, la opinión de todos vale, en la democracia lo que importa es la mayoría, lo que diga la mayoría, eso dice. No. En la iglesia, ¿quién dijo que había, otra vez vuelvo a mencionar esto, quién dijo que hay democracia? No es su sindicato, la iglesia. No es su club de amigos, no es su fraternidad, no es su colegio. Es la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia, la cual tú, ni yo, ni ninguno de nosotros murió por ella, solo Cristo, el Señor, que es cabeza de la iglesia. Es la iglesia la cual Él ordenó y dejó las cosas como debía ser gobernada. Es la iglesia que es la palabra que debe ser su máxima autoridad de fe y práctica. Es la iglesia. No es entonces
intentar posicionar lo que yo y ponerlo y hablar más fuerte y como gritar para que los demás hagan caso a lo que yo digo. No se trata de eso. Debe haber entonces un corazón bereano, como los de Berea, que examinaban si era conforme a la palabra y entonces podían obedecer o seguir esa palabra. Entonces, reconócelo en todos tus caminos también tiene que ver con no solamente, como dije, a tomarlo en cuenta a Dios, sino también la idea de examinar si estoy conforme a lo que Dios dice continuamente. Y va a ser más saludable para ti, para mí, si hacemos las cosas siempre como Dios dice y no como yo digo. De esto también pienso que deberíamos sacar un principio para también educar a nuestros hijos de esa forma. Porque resulta ser que muchos de nosotros criamos hijos en base a nuestra opinión y no criamos hijos en base a principios bíblicos. Y es por eso que muchos de nuestros hijos, cuando crecen grande o van a crecer grande, ahí se van a rebelar contra nuestra opinión, pero no contra la palabra necesariamente de Dios, porque no hubo principio. Y a ellos siempre debemos llevarlo a un punto de confrontación con la palabra de Dios y no con nuestra propia opinión. Porque si nuestros hijos van a seguir nuestra opinión, van a ser unos más como nosotros y no van a ser unos más como Cristo. Y yo debo criar a mis hijos para que sean como Cristo, no como yo. Mejor si no son como yo. Porque yo humano, yo pecador, yo con todos mis males todavía que tengo, no puedo pensar que mis hijos sean como yo. Quiero que sean como Cristo, debo criarlos como cristianos, que miren a Cristo, que imiten a Cristo, que sirvan a Cristo, que amen a Cristo, que Cristo sea su héroe, su ejemplo a seguir. Y eso va a cambiarnos. Eso significa que nuestras reglas de casa, la pregunta es si nuestras reglas de casa son conformes a la palabra o no son conformes a la palabra. Porque si son reglas humanas, entonces no son conformes a la palabra. Y debo preguntarme, eso también es importante. Obviamente que también hay la otro contraste de eso, y es convertirnos en versiculistas, ¿no? Puros versículos. Y agarramos de versículos y vamos a hacer como decía, yo contaba una vez de mi hermano cuando teníamos como 5 años, 6 años, y mi abuela dice, vayan a barrer, y el otro no sé, acomodar, algo así era, pero a mi hermano le tocó barrer, yo no sé si era lavar o era acomodar, y él estaba barriendo y creo que se cansó de barrer y va y trae su Biblia y le dice a mi abuela, la Biblia dice que el hombre no debe barrer. Como yo he dicho siempre, no es que dice por si acaso, no porque algunos van a querer buscarlo, ¿no? No es que dice mi hermano, se estaba inventando, obviamente, se estaba inventando. Estamos en el hecho de que a veces agarramos, nos convertimos ya en versiculistas en el hecho de agarrar un versículo, no pienso en su contexto, no pienso en su principio, no pienso en la motivación y simplemente lo uso para decir así, y apuntar a los demás y no ayudar, no enseñar, no instruir. Como un hermano una vez me llama y me dice, pastor, dígame, ¿cuál es ese versículo que dice que los vagos nunca van a prosperar? Y yo le digo, ¿para qué, hermano? Porque era por teléfono. No, es que tengo aquí uno que quiero dedicárselo, dice. Entonces estamos buscando versículos para dedicar, estamos buscando, y ahora mucho más que hay en el Facebook, este asunto de compartir cosas, agarramos y decimos nuestras indirectas, ¿no? Con versículos más. Con versículos allí. No, pero es la Biblia, decimos, ¿no? Es la Biblia, pero tu motivación. Es la Biblia, pero ¿con qué intención? Es la Biblia, pero ¿cómo estamos manipulando la Escritura? Es la Biblia, pero ni siquiera entendemos el contexto, pero porque la frase me gustó y apunta a alguien, pues lo digo. Tampoco es así. Nos pasamos sin Biblia por un lado y al otro lado abusando de la Biblia, porque no está bien ese uso de la Biblia. Es sabiduría.
Es el conocimiento aplicado de la Escritura, conforme a la palabra de Dios y no conforme a mis deseos propios para tener un beneficio personal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ya hablamos este asunto del temor en el punto número 1, fíjate de Jehová, dijimos que tiene que ver con temer, porque al principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y ahora dice, sea sabio, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, pero añade algo importante, apártate del mal. Es decir, andar en su propia opinión es un mal camino. Andar siempre opinando que yo tengo la razón o que yo tengo, como que yo soy el que estoy en la verdad y los demás están en el engaño y en la mentira, es terriblemente malo. Y hay dos cosas aquí que a veces hemos tenido en este tiempo, más aún ya moderno. Es verdad que la Biblia nos manda a denunciar a los falsos maestros, la falsa doctrina, y lo hacemos y debemos hacerlo, creo que es bíblico. Creo que Cristo lo hizo, creo que debemos hacerlo nosotros y creo que debemos denunciar a los falsos maestros, creo que sí. Creo que cuando Jesús decía en Mateo capítulo 7 que aquellos que dicen Señor, Señor no heredarán el reino de los cielos, está hablándole a los falsos maestros. Creo que aquellos que dicen que por su fruto lo conoceréis, está hablando de los falsos maestros también. Creo que Mateo capítulo 23, cuando le dice generación de víboras, sepulcros blanqueados, le está hablando a los falsos maestros también. Eso nos dio una ruta para los falsos maestros, ¿verdad? Pero luego parece que también lo metemos contra nosotros ya. La misma figura ya la metemos entre ovejas se están dando. Y es allí donde usábamos hace rato y ahora sí quiero explicar un poquito más el Romanos 12. El Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, familia, oveja, todos nosotros, creyentes, misma iglesia, no altivos, de ahí viene ya el corazón, sino asociándoos con los humildes. Lo contrario, entonces, alejándome, como dice también Proverbios, no te metas con esas malas amistades, huye de esas malas amistades. Y aquí dice, no seas sabio en tu propia opinión. La iglesia ya, en la familia de la fe, estamos también lidiando una batalla. Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo advierte de falsos maestros, pero luego va a decir también, capítulo 20, por favor, de Hechos, versículo 29, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y el 30 dice, y de vosotros mismos, de la misma iglesia, del mismo cuerpo, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Recuerdo que alguna vez le expliqué este asunto de concepto de guerra, y un concepto de guerra se llama fuego amigo. El concepto de fuego amigo tiene que ver con cuando matamos a personas del mismo bando. Hay varias razones para matar en términos de guerra, en términos militares, para matar del mismo bando, a personas del mismo bando. Uno es la inexperiencia de aquellos que están disparando. Cuando no son expertos, son malísimos, para disparar pueden matar a un compañero, ¿no? Le compartí yo cuando estaba en el cuartel, ahí en Trinidad, dice el que no estaba, el instructor, no me acuerdo si era capitán o era un alférez, porque yo fui a la naval, y dice él, voy a disparar esta ametralladora, una ametralladora aquí agarró, la puso acá y en el polígono. Y no faltan esos pues que se creen que saben. Yo puedo, dicen. Y era así, era enérgico y era así como que insistente. Y él dice, vení, pues dice. No, vení. Y el otro va y agarra la ametralladora. Y le dijo todavía, agarra acá. Le enseñó todavía cómo debía hacerlo y el salvaje casi se mata y nos mata a nosotros más, digamos. Porque perdió el control de esa arma y disparó para todos lados y para su cascazo ahí, digamos, ¿no? Para que aprenda el salvaje, digamos, ¿no?
Entonces, a meterse a disparar sin saber, vamos a dañar a nuestro propio camaradas en este caso. Lo mismo puede pasarnos entre nosotros con este concepto de fuego amigo, porque por no saber, ahí voy al uso bíblico, no saber los versículos bíblicos y no usarlo con buena motivación o usarlo fuera de contexto, a veces dañamos en vez de ayudar, a veces destruimos en vez de restaurar. Y entonces, y aparte si hay un mal corazón, peor ya, digamos, ¿no? La segunda cosa que se dice en el término de fuego amigo es también por la falta de ver bien. Y a veces en ese ver bien tiene que ver con la oscuridad y estar tal vez operando en la oscuridad, puede haber un disparo creyendo que era un enemigo y era un amigo. Y si vamos a aplicarlo a nosotros en ese sentido también, nos vemos bien, nos vemos a quién estamos atacando, nos vemos a quién estamos queriendo realmente dar. Y en este sentido hay, como digo, que juzgar, hay que advertir, hay que denunciar a los falsos maestros, a los que están en mala doctrina, sí, pero cuidado que no estamos viendo bien, no tenemos un buen discernimiento. Estamos simplemente por destruir a todos. Creo que muchas de las plataformas de destrucción ahora son las redes sociales. Porque ahí le mandamos sin miedo, ¿no? Todo. Por si le hace la camisa. Metemos nomás y todo. Y no es tan así la cosa. Por eso una predicación fuera de contexto, sacada de allí, hace terribles cosas. Por ejemplo, eso pasa con muchos pastores que son famosos en redes sociales. A veces me topé una vez con un grupo de seminaristas de acá de Lebrón que estaban hablando mal de un predicador. Y decían, ay, mira, este se torció por esto, y estaban denunciando a un mal predicador, a uno famoso. A un escritor de libros, y yo lo conozco a él, he leído algunos libros, y justamente yo había escuchado esa enseñanza y sabía, esa enseñanza la tenía bien fresca en mi mente, cuando ellos estaban denunciando esa enseñanza puntual. Y el que estaba denunciando dice, es verdad, dice esto, no, qué mal, dice, no, ya rapidito estamos haciendo leña de este predicador. Y yo le dije, ¿alguien lo escuchó completo? ¿Saben cuándo dijo eso? ¿En qué momento? ¿En qué contexto dijo esa frase? No, yo la escuché por allí. A ver, hermano, escuche la enseñanza completa, tome este link, escúchelo completo y después critique. Porque a veces agarramos una frase, ¿no? Y ahora es muy famoso, pero a veces nos quedamos con es como si cortaran alguna enseñanza mía o del liceo o del pastor Alfredo acá, digamos, ¿no? Y nosotros no somos famosos, pues, ¿no? ¿Quién va a cortar algo de nosotros? ¿Ah? Y entonces cortan algo de alguien fuera de contexto, una frase que dijo allí, y entonces queda de malo uno, ¿no? Queda que no, como que lo desacreditamos rapidito y lo destruimos rapidito. Porque no miramos el panorama completo, no miramos el contexto completo, solamente los que nos conviene. Y es eso justamente el hecho de seguir en esa misma idea de fuego amigo. Nos vemos bien. No sabemos bien, no vemos bien, y todavía hay una tercera más en esa misma línea. No solamente es aquellos que ignoran, aquellos porque son ignorantes y no saben maniobrar, lo que estamos hablando de armas, lo que estamos hablando de disparar sin ver en segundo lugar, sino también tiene que ver con, y eso más alude al hecho de en términos de guerra, a las naves, es decir, a los aviones, perdón. Porque tiene que ver con los aviones, cómo los aviones también destruyen, y es el daño colateral. Porque quieren destruir algo, pero no se dan cuenta que destruyendo a ese enemigo, destruyen también amigos. Y eso mismo pasa también con nosotros. A veces destruimos, o está bien, a alguien tenemos que apuntar con lo que estamos diciendo, pero sin embargo nos llevamos por encima a todito mundo. A todo mundo por encima allí. Si es al esposo, nos agarramos con la esposa, los hijos, y sin piedad. Y está mal, pues.
no es correcto. Y todo porque quiero tener la razón, quiero que mi opinión valga, creo que tengo la razón, yo pensé que era así. Apártate del mal. No sea sabio en su propia opinión. Considere el hecho de que yo no puedo estar allí, hermano, unido con los que hacen este camino. Debe haber unanimidad, no debe haber altivez. Debo orar, entonces diría una cosa más aquí. Debo orar al Señor para que lo que yo hable bendiga, edifique, que no destruya al inocente, al que no ha hecho, sino que ayude y edifique para que vea la verdad de Dios. Es verdad que hay que confrontar y hay que ayudar. Conocemos hermanos, ¿no?, que son machos para exhortar y andan exhortando y reteando todo el tiempo. No creo, hermano, que es el camino. ¿Cómo creen que estamos últimamente aquí? ¿Cómo creen que estamos nosotros como iglesia, nosotros en nuestra relación en este punto? ¿Estamos mucho andando conforme a nuestra opinión o conforme a los principios de Dios? Segundo, nuestras motivaciones están siendo saludables a la hora de hablar, de relacionarnos y opinar. ¿Tenemos buen corazón, sano corazón? ¿O estamos dejándonos dañar porque no hay un buen corazón en nosotros? Cuidado con la raíz de amargura, cuidado con la venganza, cuidado con las intenciones maquiavélicas que queremos maquinar perversidades. Capítulo 6 de Proverbio, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. No solamente las aborrece, sino que las abomina. Los ojos altivos. Y esto va en relación a los de sabio en su propia opinión. Por encima de la lengua mentirosa, si no dice la verdad y no es conforme a la palabra, es una mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente, los que no miden y destruyen, hay daño colateral, lo que mencionábamos hace rato. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esta idea de maquinar es el mismo pensamiento del Nuevo Testamento de Efesios capítulo 6, donde dice que el diablo tiene artimañas, que maquina, que tiene dardos del enemigo para atacarnos a nosotros, que tiene todo el tiempo una estrategia para destruirnos. Y el Señor odia, aborrece, abomina estas cosas. Los pies presurosos para correr al mal. ¿Cómo estamos allí? ¿Cómo que nos gusta el mal y ahí nos metemos y queremos meternos allí? Yo creo que esta mañana a los hermanos allí donde estábamos les dije: la última vez que vengo aquí, en un momento. Solo les digo eso, la última vez que vengo para un problema así. Entonces, tomamos algunas formas de hacer como mesas de trabajo para arreglar ciertas cosas específicas, puntuales, pero es interesante que cuando los problemas se hacen grandes a nivel corporativo, a nivel iglesia, no es solución, es más problema. Por eso, bíblicamente, el Señor fue sabio. Si tu hermano peca contra ti, ve tú. El conducto regular de Dios y divino y bíblico es el más saludable. Cuando dañamos y cuando lo fregamos la cosa y cuando parece que no tiene solución nada en nuestras iglesias, y hemos a veces llegado a esos límites donde nadie quiere ceder ya. Y todos allí y a quien más pueda y cosas así se hace, es cuando nosotros no procedemos bíblicamente. Y comenzamos a llevar las cosas a un nivel mayor, es decir, sin razón, pudiendo solucionar con una persona, con 2, con 3, hasta ahí vamos. Pero nos gusta hacer grandes las cosas. Nos gusta echarle, como decimos, leña al fuego. Nos gusta el chisme, nos gusta que, una vez que haya pelea, dicen, ¿no? Creo que nos debe gustar el mal, hermano. Debemos aborrecer el mal.
No creo que yo quiera estar siendo parte de conflictos y problemas. Quiero estar siendo parte de un momento de bendición, de edificación, de comunión, de armonía. Y por último dice, el testigo falso que habla mentiras, destruye eso también. Y me gusta el último punto en relación a lo que ahora hemos mencionado, porque creo que esto es parte de eso, el que siembra discordia entre hermanos. Y todos son graves. Y todos están en la categoría que el Señor los aborrece y los abomina todavía. Si ustedes estudian el tema de la abominación, el Señor habla de cosas muy terribles, lo que abomina el Señor. Y uno diría, el Señor abomina, claro, la homosexualidad, el Señor la abomina, el aborto, el Señor la abomina, qué sé yo, el tema, en Malaquías menciona el tema del ¿cómo se dice?, del divorcio. El divorcio el Señor lo abomina, y esos son pecados terribles. Bueno, la lengua mentirosa también está en esa categoría. Porque para el Señor no hay pecadito ni pecadote, ¿no? Como cantan los niños. Sino que por igual, pecado es pecado. Pero es interesante que este grupo de 7 cosas que menciona aquí en Proverbio hace referencia a asuntos que destruyen la comunión del grupo de santos. Que las maquinaciones y las intenciones son destruir y no edificar. Por eso concluyo pensando también que hay que estudiar, hay que meditar, hay que escudriñar, hay que buscar la sabiduría del Señor. El libro de Proverbios nos manda a clamar por sabiduría. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas y debemos buscar, debemos amar. Versículo 3 del capítulo 2 dice, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieles tu voz, entenderás el temor de Jehová, dice el versículo 5, hallarás el conocimiento de Jehová. Jehová da sabiduría, versículo 6, y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es bueno la sabiduría, hermano. Ese es el camino. Hay que buscar, hay que amar, hay que escudriñar, hay que temer, hay que pedir al que es dueño de la sabiduría. Dejemos nuestra necedad. Dejemos nuestra ignorancia que a veces nos está destruyendo, porque somos ignorantes de tantas cosas y nos hacemos más bien vanagloriosos en esa ignorancia. No hay peor cosa que un ignorante que se cree más que los demás. Le veíamos una frase que dijo un pastor en nuestra misión y nosotros reíamos de esa frase porque él decía, ¿quién dijo que la ignorancia es sinónimo de espiritualidad? Y a veces estamos ahí, nos escudamos. Es que soy humilde, es que yo no sé, pero sin embargo opino. Igual nomás. No es cuestión de saber o no saber, es cuestión del corazón. Es cuestión de tener conocimiento o no tener conocimiento, es cuestión de temor. Es cuestión de ser muy conocedor de las cosas o ignorante de las cosas, sino tener también una motivación, un corazón sano. Y Dios nos libre de eso. Dios nos libre de este pensamiento, de esta inclinación de espíritu, de estas perversidades tal vez que pueden luego dañarnos, la comunión, la armonía. Y también tiene que ver con tu casa, hermano. Para los jóvenes, un consejo por cada edad le diría para finalizar. Para los jóvenes y los chicos o los adolescentes presentes, cuidado con esto porque ustedes van a saber mucho más que sus padres, ¿verdad? En muchas áreas. Porque ustedes son de los que googlean, son de los que van en las redes sociales y tienen un mar de información pero con 1 metro de profundidad. Saben de todo, pero no saben nada específicamente. Y cuando tenemos un montón de información, digo, papá, ¿qué sabe papá? Digamos, yo sé, yo he googleado. Porque no lo sabemos nosotros, pero rapidito vamos a Google, a ver qué dice Google. Nuestra sabiduría es de Google de nosotros. Ahí nos creemos hechos lo que sabemos, porque Google nos lo dijo. Pero no es una investigación propia de nosotros, no hemos quemado pestañas, como se dice también en estudio.
sino que simplemente, ahí facilito ahora, ¿no? Creer que sabemos, mostrarnos como que sabemos. No nos engañemos a nosotros mismos, no sabemos. Simplemente hemos recibido un dato, una información y creemos que por eso ya sabemos. Y alguien te lo puede contrarrestar ese argumento. Y tu padre tal vez no tiene mucha información o manejo de toda la información que tú sabes. No me acuerdo quién recientemente me dijo, mi hijo, pues, mi hijo la sabe toda. Peor si le dice usted padre a eso, no lo hace, pues hecho el creído ya. Ya el salvaje se va a creer más. Y va a decir, no, yo la sé toda, dijo mi papá. Peor. Y estamos diciendo, no, mi hijo es tipazo, todo lo sabe. Dicen, no sabe. Cree que lo sabe. Y simplemente tiene, como dije, un mal de información con 1 metro de profundidad. Y no es que lo sabe, es que tiene la información, pero ¿cuándo va a saberlo realmente? Cuando lo viva. Cuando lo indague, lo profundice. Así que no nos creamos a veces más de lo que somos. Para los jóvenes que ya están más grandes, que ya tal vez están casándose, que tienen a sus primeros hijos y todo lo demás. Estamos en una edad sanguínea, ¿no? Donde podemos mirar para atrás y podemos mirar para el futuro. Y creo que es un momento mucho de reflexión. Donde yo puedo decir, no puedo repetir errores, es verdad, pero tampoco puedo criticar esos errores porque yo todavía no he caminado por ese camino. Y si he caminado algo hacia atrás, es corto todavía comparado con lo que me queda por delante. Y debo velar eso, debo velar por eso. Creo que caemos muchas veces, creo que pocas veces valoramos a nuestros padres y a veces cuando lo valoramos es cuando ya es tarde, ¿no? Yo tengo a mi mamá ahora en el hospital y ahí a veces me invade un pensamiento ahí negativo y a veces pienso, no aproveché lo suficiente, no valoré lo suficiente, no le dije cosas muy buenas a su momento. Y sabe, lastimosamente a veces nos pasamos el tiempo discutiendo entre nosotros o peleándonos con nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, más aún en la fe. Y cuando no está recién, ¿no? No esperemos no tenerlo para recién valorar a las personas. Cada uno de nosotros, hermanos, es valioso para el Señor. Y cada uno de los padres que tenemos, hermanos, puede que hayan cometido muchos errores, pero fueron los padres que Dios nos dio. Ellos darán cuenta del Señor, no se ponga usted en plano de juzgarlo a ellos. Y viva usted aprendiendo, es decir, si mi padre no lo hizo, lo voy a hacer yo mejor, pero no es por hacerlo quedar mal a mi padre, sino porque aún aprendo de lo malo. Eso es lo bueno de la vida, me da oportunidad para aprender y crecer. Y para los mayores y los ancianos que están aquí presentes, levanten su mano. No sé, ahí nomás. Y el hermano Johnny estaba levantando la mano. No nos dejemos llevar por opiniones nuestras sin fundamento bíblico. Y no nos dejemos llevar por nuestras experiencias poniéndola en categoría de Biblia o de categoría de principio. Está buena sus experiencias, hermano. Van a ser buenas sus experiencias. La debemos considerar los más jóvenes tal vez. Sí, es bueno. En la multitud de sabiduría está la sabiduría, en la multitud de consejeros está la sabiduría, dice el proverbio. Está bien. Dice que las canas son buenas. Y las canas nos dicen que hay una persona que ha trajinado, ha caminado más. Yo sé que ahora ya se las pintan, ¿no? Pero sabemos que las tienen ahí nomás. Pero sabemos y le vamos a respetar por eso. Pero no pretendamos como mayores, a veces no pretendan como mayores que porque usted la vivió así es. Porque las experiencias no se ponen en balanza con los principios. Ahora, cuando las experiencias suman a los principios, tiene más fuerza la enseñanza. Eso es buenísimo. Usen eso, hermano. Hagan eso. Conviértanse en mujeres que enseñen el bien, maestras del bien, como dice Pablo ahí en Tito. Y a los ancianos que sean también guías de jóvenes, maestros del bien también. Enseñen la verdad.
con sus experiencias, pero en base a los principios de la palabra del Señor. No sabio en nuestra propia opinión. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por esta noche, por nuestra iglesia. Y Señor, por lo que hoy pudimos también compartir con tu palabra, Señor. Que cada uno, Señor, pueda discernir, cada uno pueda tomar lo que tu Espíritu Santo, Señor, ve, Señor, para cada vida, conforme a sus necesidades, conforme a sus realidades, conforme a sus corazones, Señor. Que las decisiones que puedan emanar de esta enseñanza, Dios, traiga, Señor, beneficios a sus vidas particulares, a nuestras vidas familiares, a nuestras vidas, Señor, particulares de hogar. Pero luego que eso también repercuta, Dios, en una iglesia saludable, con una forma de tomar bien en claro que la palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es la máxima autoridad de fe y práctica. Que nunca mis opiniones deben ir por encima de tu palabra, las escrituras. Que yo debo tomar en cuenta que esta verdad de nuestra escritura, Señor, que es inspirada, que es inerrante, que es infalible, jamás, Señor, puede tomar un menor lugar en mi propia vida. Sino que mis opiniones, Señor, se subordinen a tus escrituras, Señor. Que mis pensamientos, Señor, sean doblegados, Señor, por la palabra tuya. Y que vivamos, Señor, haciendo tu voluntad en tus caminos, para tu honra, para tu gloria, agradándote, Señor, con temor, con reverencia, con honra, Señor. Quita de nosotros el orgullo, la altivez, quita de nosotros la vanagloria, quita de nosotros, Señor, pensamientos que no traen, Señor, bien, sino mal. Y ayúdanos a aplicarlos en el día a día a nosotros, Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, pastor, por traernos la palabra del Señor en esta noche. Le invitar a todos mis hermanos, por favor, ponerse de pie. Vamos a tener el tiempo del recojo de las ofrendas y diezmos. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su mano para que los diáconos se puedan acercar. Muy bien, antes de hacer el recojo de las ofrendas, vamos a orar. Oremos, por favor. Señor, una vez más te damos las gracias, mi Dios, por este maravilloso tiempo. Señor, gracias por tu palabra que fue traída a través de tu siervo. Señor, te pido que bendigas también este momento, el tiempo de recojo de las ofrendas y diezmos. Señor, que sea de bendición para acá, para la iglesia, mi Dios, y también para el extendimiento de tu palabra. Te lo encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que titula Gracias. Cantemos. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor.
Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, pastor? Gracias, Jason. Ministerio de Alabanza también. Gracias. Queremos animarles, invitarle a cada servicio de nuestra iglesia, tanto los domingos como hoy, en cada servicio, como también entre semanas, martes, jueves. Ahí estudiamos la palabra, venga y edifique su vida. También los fines de semana, con los programas que tenemos de las horitas felices, de OANSA también, el culto infantil también que se tiene acá con los niños. Aprovechemos cada enseñanza para nuestras vidas, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias. Importante siempre, hermano, le animamos. Esta mañana tuvimos la visita de los Gedeones, espero que también les pueda desafiar y pueda haberle alentado también a orar, no solamente por ese ministerio, sino por que siempre la palabra de Dios corra y sea glorificada y que Dios pueda usar diferentes ministerios, diferentes personas, diferentes iglesias, pero la idea es siempre que el Evangelio sea proclamado. Así que gracias por eso. También queremos en esta noche tener dos momentos especiales, uno con los hermanos que van a estar con nosotros también un poquito compartiendo un testimonio, y ya pedir a los de Río Grande que puedan pasar, o quienes van a pasar, quiénes son los elegidos ahora. Pasen por aquí, por favor. Ellos están cerrando su visita con nosotros ahora y estuvieron en Cotoca, estuvieron en La Fe y Esperanza, y bueno, van a despedirse también hoy día de nosotros. Y bueno, gracias por su visita, ha sido y es bueno conocerle. Es verdad que no se están yendo ya, paz hermana, pero se van a ir. Entonces, pero antes de hacerlo, también un testimonio un poquito aquí de nuestra hermana Andrea, y bueno, que sea un ánimo para ustedes también, hermano. Que el Señor les bendiga, un privilegio poder dirigirme a ustedes en representación de mis compañeros. También ha sido un privilegio poder conocerlos, algunos de ustedes, y compartir este tiempo. Hemos tenido la bendición de compartir en Cotoca y también estuvimos hoy, ¿cómo se llama el sector, hermano? En la iglesia Fe y Esperanza, no conozco el nombre exacto del sector, pero fue un tiempo de mucha bendición. Dios nos dio la oportunidad de aportar ahí con el trabajo con los niños y evangelismo, al igual que también aquí. Me han pedido que comparta rápidamente mi testimonio y quiero terminar también pues indicando algo sobre lo que vinimos a hacer aquí y quiénes somos en general, ¿no? Bueno, vengo de una familia disfuncional. Mis padres se divorciaron hace 37 años, que es la edad que yo tengo, se separaron cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. En esa foto, y por la gracia de Dios, nos ven juntos. Soy la cuarta de 4 hermanos. Mi hermano mayor es sordo. Mis otras 2 hermanas y yo nos criamos solas con mi mamá. Llegué a Cristo hace 20 años. Mi padre me predicó de Cristo. Fui la primera en mi familia en conocer del Señor. Luego llegaron mis hermanas y mi madre. Gracias a Dios disfrutamos, y por eso he puesto estas 2 palabras ahí, perdón y restauración, que es lo que Cristo trae a nuestras vidas. Gracias a Dios pudimos experimentar ese perdón primero de Cristo en nosotros y luego entre nosotros.
Y vivimos un proceso de restauración y posterior a eso 15 años de ese perdón y esa restauración y ese amor que solo Cristo puede poner. Gracias a Dios lo disfrutamos con mi papá hasta el 21 de marzo de este año que él partió a la presencia del Señor. Hoy por hoy, gracias a Dios, mis hermanos, mi mamá, mis hermanas, mi mamá y mis sobrinas, que son hijas de una de ellas, de Jessica, servimos al Señor y pues estamos en la fe por la gracia de Dios y porque algún día papá vino a Cristo. Tengo la bendición de tener dos profesiones, o bueno, soy de profesión periodista y hice una maestría en neuropsicología y educación. ¿Y por qué toco este detalle? Porque a diferencia de mis compañeros, yo empecé formándome profesionalmente, siempre con el anhelo en mi corazón de estudiar teología y de formarme en teología y en todo lo que implicara que pueda yo ser un instrumento más útil en las manos del Señor. Sirvo al Señor hace 20 años, poco tiempo después de haberme convertido a Cristo, empecé a servir, pero pues nunca estudié formalmente teología, hice cursos en mi iglesia, pero Dios me dio la oportunidad de tener una profesión. Cuando me gradué de la maestría en el año 2020, entonces mi corazón inmediatamente se inclinó al deseo de poder formarme teológicamente. Empezó la pandemia, así que no sé si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva. Empezó la pandemia y se paró todo, ¿verdad? Pero hasta ese momento Dios me había dado la oportunidad de servir en los países que están ahí, desde el año 2007 hasta el año 2016 en las misiones. Había salido como misionera bivocacional con un ministerio que se llama Cruzadas Internacionales, siempre con el respaldo de mi congregación y mi visión siempre fue clara de ir hasta lo último de la tierra. Pero me faltaba una partecita, una pieza importante y era poder prepararme. Así que es entonces que conozco Río Grande, no me lo contó nadie, sino que buscaba un instituto bíblico en el cual formarme y lo encontré en internet a Río Grande y revisando su página y viendo sus videos de promoción, Dios despertó mi corazón por estudiar ahí y no fue sino hasta el 2020, mediados del 2020, si me ayudan con la siguiente, que bueno, y el último viaje misionero que está ahí es la promoción, ok, la estoy viendo yo adelantada, no, esa está bien. Dios me dio la oportunidad de ser estudiante en línea. Económicamente no tenía las posibilidades, ni por mi trabajo, no tenía las posibilidades de moverme como estudiante presencial. En la pandemia, el instituto abrió la modalidad híbrida, que era en línea una parte y otros años presencial. Entonces, me inscribí en el Bachelor en Teología con énfasis en misiones y soy estudiante en línea, ya estoy en mi segundo año y voy a tercer año. Y en este tercer año es que se nos dio la oportunidad de venir, no son los Avengers, somos nosotros, de venir a Bolivia junto con el equipo de Río Grande Global. Y les quiero animar con esto, ahí sí me ayudan con la última. Y les quiero animar con esto porque gracias a haber dado ese paso, a veces nos limitamos. Hoy vivimos en un tiempo en el que las distancias no son una excusa, el dinero tampoco lo es, porque tenemos la oportunidad de accesar a educación formal como lo es Río Grande, un instituto bíblico, también a través de esta modalidad híbrida o la modalidad 100% en línea. Sobre eso, mi compañero Cristian Cubi estará en la entrada al final del culto entregando estos folletos a quien desee información sobre esto. Lo que les puedo testificar es que definitivamente el Señor siempre es oportuno a nuestra vida y siempre que vivamos para su gloria, el Señor abrirá las puertas. Amén. Quiero invitar a Patricia, quien va a compartirnos sobre Río Grande Global y con eso creo que terminamos nuestro tiempo. Pastor, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. ¿Sí? ¿Nos pueden ayudar con el video, por favor, de Río Grande Global? Gracias. Desde el principio, Dios ha abogado por la gloria de su propio nombre. En su infinita sabiduría, eligió hacer de un solo hombre una gran nación para dar testimonio a
todas las demás naciones acerca de quién es Él y su perfecto plan para redimir a la humanidad. El día de hoy, Él quiere que tú y yo seamos parte de ese plan, viviendo intencionalmente como sus testigos entre los perdidos. Dios nos ha encomendado ser parte de su misión. Creemos firmemente que la iglesia local debe ser la fuente y la fuerza misionera. Así que hoy queremos animarles y desafiarles a unirse a lo que Dios quiere hacer en el mundo a través de su iglesia, por el poder que Él mismo nos ha dado para ser testigos a través del Espíritu Santo y ver así el cumplimiento de la visión de Dios en Apocalipsis 7:9, de que un día gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo le adore. Estamos convencidos de que Dios quiere usar a la iglesia local para extender su reino, para glorificar su propio nombre y así cumplir sus propósitos. Comprendiendo la iglesia local como la protagonista de todo esfuerzo por cumplir la Gran Comisión, Rio Grande Global es un ministerio de Rio Grande Bible Ministries creado para ayudar a movilizar a la iglesia latinoamericana hacia la cosecha global de Dios. En los últimos 10 años ha habido un despertar hacia las misiones transculturales en Latinoamérica y vemos claramente cómo Dios nos ha estado preparando como cultura. Y aquellos que por muchos años vimos como obstáculos, hoy son herramientas en las manos del Señor, porque hay un enorme potencial en nuestras fortalezas culturales. Y solo para mencionar algunas de esas ventajas, por ejemplo, la variedad de nuestra raza, la facilidad para mezclarnos en muchas de las etnias no alcanzadas del mundo. También la capacidad de resiliencia al vivir en contextos de sufrimiento, injusticia social, política, la exposición al riesgo y peligro nos permite adaptarnos mejor a ambientes que son hostiles y de inseguridad. Nuestra inclinación a la familia, comunidad y las relaciones, y también nuestro profundo anhelo de días mejores, nos lleva a comunicar con pasión la esperanza que el Evangelio de Jesucristo trae a estos pueblos que viven sin esperanza. Sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados por Comiban Internacional en el 2017, en el mundo todavía existen 4.500 etnias no alcanzadas. Y a pesar de que Latinoamérica es la segunda región con mayor crecimiento de cristianos en el mundo, con 107 millones hasta el 2014, somos la región que menos misioneros envía a los países no alcanzados. Es nuestro deseo que cada uno de nuestros esfuerzos contribuya a la movilización de la iglesia latinoamericana para que viva conforme a la misión de Dios y de acuerdo al enorme potencial que Él mismo ha puesto en ella. Es por eso que nuestro objetivo en Latinoamérica es movilizar a las iglesias latinas hacia la visión de Dios, de llegar con el Evangelio a los no alcanzados. Empoderar y capacitar a las iglesias para que puedan convertirse en iglesias enviadoras, que oran, envían, sostienen y cuidan a sus propios misioneros en el campo. Facilitar que las iglesias envíen a sus propios misioneros, proveyéndoles de las conexiones, plataformas y la logística necesaria para que puedan enviar a donde Dios los está llamando. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, trabajamos de manera personalizada con cada iglesia para llevarla desde donde está hasta el campo de misión, por medio de un plan de proceso misional que busca guiar a la iglesia para movilizarla a poder ser de impacto en su propia comunidad, en lugares cercanos, pero también en los lugares remotos y desconocidos, quizás lugares alejados, transculturales, en donde nunca ha sido predicado el Evangelio. Queremos ver a pastores, líderes, miembros de las iglesias locales, hombres y mujeres que aman a Cristo, caminar con este proceso para estar involucrados activa e intencionalmente en la Gran Comisión. Rio Grande Global es un catalizador
ya que busca generar un movimiento de envío de misioneros, proveyendo un plan de proceso misional con recursos adaptables al contexto de cada iglesia, de manera que puedan enviar y sostener a sus propios misioneros mediante un proceso sistemático y repetible. ¿Te gustaría ser parte? ¿Te gustaría que tu iglesia sea parte de lo que Dios quiere hacer en el mundo? No dudes en ponerte en contacto con nosotros. Como pudimos ver en este video que explica claramente qué es Río Grande Global, bueno, me gustaría recalcar, ¿no? Río Grande Global es un departamento que forma parte de Río Grande Bible Ministries. Este igual está dentro, asociado con el Seminario Bíblico Río Grande, de donde venimos nosotros. Y bueno, Río Global busca movilizar a la iglesia para que pueda ser parte de la cosecha local y global latinoamericana, principalmente para trabajar con aquellas iglesias, como así mencionaba, bueno, el hermano Willer Montesinos. Nosotros hoy en día tenemos una gran facilidad de entrar a lugares donde otras personas no pueden, sea por su color de piel o por su raza, pero nosotros sí podemos ir a esos lugares. Y para eso está Global, para poder caminar de la mano con la iglesia y apoyarle en, bueno, si la iglesia de igual manera verla involucrada en que pueda orar, enviar y sostener a sus propios misioneros para poder ir a la iglesia, a la cosecha local y global. No solo tiene que ser en lugares fuera, sino que si la iglesia siente el deseo, como así he visto que aquí tienen varios hermanos que van a otros lugares aquí mismo en Bolivia para predicar la palabra, Global también quiere apoyar a las iglesias, de ir de la mano con ellos para apoyarle con recursos y conocimiento a esos hermanos que tengan ese interés y que conocen el mandato que tenemos de parte de Dios de ir hasta lo último de la tierra a predicar la palabra. Estaremos, así como mencionó mi hermana Andrea, aquí al final de, bueno, en la entrada, para estar dando algunos trípticos sin ningún costo, y ahí también estaremos hablando de qué es el seminario y qué es Global. Además tenemos las páginas como, bueno, por Facebook se la pueden encontrar como Río Grande Global, en Instagram @Río Grande Global, y pueden tener más información. Igual con los hermanos y líderes de esta congregación, si quieren saber más cómo trabaja Global, también podemos entablar una reunión directamente con los líderes de ese departamento y podrán saber a detalles de cómo trabaja Global. Muchísimas gracias. Gracias, hermana. Excelente. Ahí está entonces un poquito de la ayuda que ellos nos han brindado, su experiencia con nosotros también en estos días, estar en Cotoca, estar en La Fe y Esperanza, y también conocerles un poquito más personalmente. Oren por ellos, están estudiando, como ellos mismos mencionaron, son de diferentes países, la mayoría ahora vino de Ecuador, pero anteriormente también había uno de Argentina, también de República Dominicana, y bueno, los demás que sirven diferentes, o son de diferentes países, ¿no? Conozco a Willer Montesinos, fue amigo del seminario. Bueno, no fue mi amigo en el seminario, éramos casi enemigos, pero después nos hicimos amigos ya, cuando salimos del seminario. Y Willer ahora es el que dirige, bueno, es parte, diré, de ese equipo que trabaja allí en misiones, allí en Río Grande, y damos gracias a Dios por ese nexo también y esa oportunidad entonces de trabajar juntos y compartir ministerios, y es la idea de poder ayudarnos. Así que gracias por este tiempo, hermanos. Dios les bendiga. Oren por los hermanos. Bueno, va a estar a la puerta para entregar, y oren también por ellos. Andrea ya conoció Bolivia, su segunda vez en Bolivia, y ya mencionaron, ¿no? Entonces, oren por ella también para que se case con un boliviano y venga a Bolivia. Eso hemos hablado ya, está en negocio. Entonces, si hay algún voluntario, póngase de pie. Ya, no lo hay, ¿no? Entonces, bueno, no nos olvidemos dos cositas en este mes. Uno, el tema, hermano, de las actividades que tenemos. Es verdad que tenemos 2 feriados, esta semana y un feriado 16, el próxima semana hay otro feriado el 21. Es mes de junio, quisiéramos tener algún retiro con matrimonios tal vez el 21, pero esperaremos una semana para ver cómo está el clima, porque este mes es frío. Hay la intención, hay el deseo también, hay la decisión, pero hay que esperar todavía un poquito. Y esta semana más, démonos una semana más para pensar en eso,
y bueno, para aprovechar algo del feriado en este mes. A fin de mes tenemos Cena del Señor, no olvidar eso también, y será en la noche, será como en este turno de la noche, esta Cena del Señor ya cambiamos a la noche, tomar en cuenta también para este fin de mes, hermanos. ¿Listo? Gracias, hermano, por esta noche. Permítame unos minutos, cerramos aquí y tenemos el informe económico, por favor, el hermano Hernán. Y como ya ustedes lo saben todo casi, entonces él va a dar el informe general de una forma resumida, hermano, si puede, en algunas cosas generales desde el inicio, porque lo demás ya es lo mismo casi.